El mantel bordado con mis iniciales apenas se distinguía bajo los vasos de plástico y las servilletas arrugadas. La tarta, una de esas prefabricadas del supermercado, ocupaba el centro de la mesa olvidada entre restos de croquetas congeladas y empanadillas frías. Nadie había hecho el esfuerzo de preparar nada con cariño. Aún así yo sonreía, o al menos eso intentaba. Lucas correteaba por el salón con su cochecito de juguete, ajeno a la tensión flotante que llenaba la estancia como una niebla espesa. Xenia lo seguía con la mirada crispada, murmurando cosas que ni Esteban parecía escuchar. Yo los observaba desde mi rincón, la única silla sin cojín, la más alejada de la ventana, como si hasta la luz me estuviera vedada. Mi cumpleaños número 71. Ni flores, ni música, ni una copa de cristal. Pero sí tenía lo que venía buscando: paciencia, ojos atentos y, sobre todo, oído agudo. Entonces ocurrió. La frase partió el aire como un cristal estallando. «Ella no es tu verdadera abuela», gritó Xenia con voz afilada mientras apartaba a Lucas con brusquedad. El salón enmudeció. El niño se quedó congelado a mitad de paso, mirando a su madre como si no entendiera el idioma. Nadie se movió. Esteban apretó los labios incómodo y fingió interés en su copa vacía. Eneco, el cuñado de Esteban, dejó de grabar con el móvil. Hasta el reloj de péndulo pareció detenerse, y yo sonreí. La sonrisa no fue de dolor ni de resignación. Fue una mueca antigua, contenida durante años, nacida de la certeza. Por fin, la frase que esperaba. La prueba de que Xenia estaba dispuesta a todo por despojarme no solo de lo material, sino de lo más esencial: mi vínculo con Lucas, mi identidad, mi dignidad. No me levanté, no hablé. Solo llevé mi cucharilla a la taza de café tibio, removí en silencio y asentí levemente. Todo estaba listo. Ya no necesitaba más confirmaciones. La última pieza había caído en su lugar. Lucas me miró desconcertado y corrió a esconderse detrás de mi silla. Yo posé una mano sobre su cabeza. El temblor de sus hombros pequeños me recordó que aún había algo que proteger, algo por lo que luchar. Y esta vez no pensaba fallar. Xenia se movía por el salón como si estuviera sirviendo a extraños en una sala de espera, sin emoción, sin pausa. Ni una palabra dulce, ni una mirada amable. Colocaba los platos como quien lanza naipes, carne seca, puré sin sal y esa ensalada de bolsa aún húmeda del refrigerador. Cuando llegó a mí no hubo contacto visual. Solo dejó frente a mí una bandeja de plástico como las de hospital con cubiertos descartables. «Toma, mamá». «Que aproveche», dijo, con esa voz hueca que usaba desde hacía años, la que solo reservaba para mí. Ni siquiera preguntó si quería agua o vino. Tampoco me ofreció pan. Como siempre, me había colocado en el rincón más apartado con la excusa de que estés más tranquila, mamá. Nadie se sentó a mi lado. Ni siquiera Esteban, que solía tener al menos el decoro de fingir cierta cordialidad. Esta vez ni eso. Pero entonces, como un hilo de luz en medio de la sombra, Lucas se soltó de la mano de su padre y corrió hacia mí. Tropezó con una servilleta en el suelo, se tambaleó y llegó a mis piernas con los ojos brillantes. «Abuela, ¿puedo sentarme contigo? Aquí está más calentito», dijo abrazándome la cintura. Lo atraje hacia mí sin decir una palabra. Hundió la cabeza en mi pecho y por un instante el mundo pareció detenerse de nuevo. El aroma de su cabello, aún con restos de colonia infantil, me ancló a algo que Xenia nunca entendería lo real. El amor genuino. El vínculo que ella no podía romper por más gritos que lanzara. Sentí la ternura florecer dentro de mí, pero también una punzada distinta, una firmeza nueva. ¿Cuántas veces más pensaba permitir que me sirvieran en bandejas de plástico, mientras los demás usaban la vajilla heredada de mi madre? ¿Cuántas veces más permitiría que me apartaran como si estorbara en mi propia casa, mientras Lucas tomaba un trozo de pan de mi plato sin que nadie lo viera? Lo acaricié con suavidad. En mi interior algo se encendía. Esta vez mi respuesta no sería el silencio. Esta vez mi sonrisa escondía otra cosa. Y esa noche daría el primer paso. A veces me preguntan por qué nunca me defendí.
¿Por qué permití tantos desprecios? Pero nadie sabe lo que significa quedarse viuda a los 68, con una cuenta secreta a nombre de ambas y una hija que ya no te mira a los ojos solo a lo que tienes. La noche en que Octavio murió, todo cambió. No solo perdí a mi esposo, perdí mi lugar en la familia. Xenia no derramó una lágrima en el funeral. Esteban fingió compasión, pero no se quedó ni a dormir esa noche. Y yo, en vez de anunciar la herencia de más de 50 millones que Octavio había dejado escondidos en inversiones y bienes, decidí quedarme callada. No por miedo, por estrategia. Fingí que la pensión era lo único que quedaba, que el piso nos lo quitarían por deudas. Empecé a usar la misma ropa una y otra vez, a preparar sopas con huesos y pan duro. Bajé la calefacción, cerré habitaciones, llamé a mi banco en Suiza y pedí que no enviaran más correspondencia. Me convertí en una actriz. Al principio pensé que Xenia se preocuparía, pero no. Solo sugirió con una mueca de falsa dulzura que quizás sería mejor que vendieras la casa mamá. Luego vino la propuesta de ingresarme en un residencial para mayores, como si habláramos de un spa, todo con esa sonrisa tensa que se deshacía cuando pensaba que no la miraba. Durante 3 años escuché frases como «Mamá, no te compliques» o «A tu edad ya no necesitas tantas cosas». Y nadie, absolutamente nadie, me ofreció llevarme a una consulta médica o ayudarme con la compra. Solo Lucas me abrazaba sin pedir nada a cambio, pero yo no olvidaba. Cada frase, cada decisión la iba guardando, como migas que me llevarían a un punto exacto. Esperaba el momento preciso, la escena adecuada. Y cuando Xenia gritó aquella frase en mi cumpleaños, supe que el telón finalmente podía levantarse. La obra real estaba a punto de comenzar. Lucas se me acercó, mientras los adultos aún murmuraban en la cocina. Sus manitas tibias buscaron las mías y me miró con esa mezcla de inocencia y verdad que solo los niños tienen. «Abuela, mamá dice que pronto no te veremos más porque es muy caro». Sentí cómo algo dentro de mí se quebraba, una grieta que no venía del dolor, sino de una furia vieja, retenida, enraizada. Él lo dijo sin comprender, con la naturalidad de quien repite lo que oye mientras desayuna cereales. Pero a mí me golpeó como una sentencia. Lo abracé tan fuerte que casi me pidió aire. No por miedo, sino porque en ese momento comprendí que Lucas era lo único real que me quedaba. Él no sabía de herencias, ni de cuentas ocultas, ni de desprecios. Él solo sabía que yo estaba allí cuando él lo necesitaba, que mis manos le tejían bufandas en invierno y que mis cuentos lo hacían dormir cuando Xenia se iba de cena con sus amigas y dejaba la casa en silencio. «¿Tú quieres dejar de verme?». Mi amor, le susurré al oído, sin saber por qué. Me ponía a su nivel, como si mi hija de verdad pudiera arrebatarme lo que más amaba. «No, abuela, nunca. Yo te quiero todos los días, aunque mamá diga que eres rara». Otra cuchillada. Eso decían de mí cuando cerraban las puertas. Rara, un estorbo. A veces me pregunto si Xenia recuerda siquiera cómo la cuidé cuando tuvo fiebre a los 8 años. Cómo me pasé 3 días sin dormir mojando su frente con paños fríos, susurrándole canciones para que no tuviera miedo. Lucas me miró como si hubiera notado mi tristeza. Me limpió la mejilla con el pulgar y dijo: «Bajito, no llores. Yo te puedo cuidar cuando seas más viejita». Le sonreí. Esa promesa era el escudo que no sabía que necesitaba. Él no entendía el alcance de sus palabras, pero yo sí. Y ahora más que nunca, debía proteger ese vínculo de todo lo que su madre intentara sembrar en su corazón. Porque lo que venía sería imposible de deshacer. Guardé la vajilla de plástico en una bolsa aún con algo de comida sin tocar. Nadie pareció notar que me levantaba de la mesa antes de tiempo. Xenia reía con sus amigas, brindando como si hoy no fuera el cumpleaños de su madre, sino un evento para lucirse. Lucas, después de su abrazo, se había dormido en el sofá. Mi pobre escudero estaba agotado. Entonces vibró mi móvil. Lo saqué con cuidado sin llamar la atención y lo leí bajo la mesa. Todo preparado. Confirmamos mañana era de Ricardo. Solo su nombre ya bastaba para darme seguridad. Mi abogado de toda la vida.
mi único cómplice en estos 3 años de silencio de estrategia. Él sabía cada paso, cada cifra, cada documento que había firmado en secreto. Respiré hondo. Miré a mi alrededor, a mi hija, a los invitados a esa atmósfera fría que pretendía disfrazarse de celebración. Ya no había más margen para esperar. Ya no me quedaban ganas de seguir fingiendo. Escribí de vuelta no. Esta noche, mi pulso se calmó con ese mensaje. Era la señal definitiva. El telón por fin caería. Las máscaras volarían. Guardé el móvil, recogí mi abrigo, caminé hacia Lucas y lo cubrí con una manta ligera. Me arrodillé a su lado y le besé la frente. Estaba tan tranquilo, tan ajeno al torbellino que estaba a punto de desencadenarse. El comedor estaba lleno de ruido, pero mi mente ya estaba en otro sitio. Pensaba en el sobre que tenía guardado en el interior del abrigo, en los documentos que había preparado con Ricardo, en las palabras que ensayé cientos de veces frente al espejo. Caminé hacia la cocina sin hacer ruido, tomé la bandeja de los postres y regresé. La cena aún no había terminado. Faltaba el final. Y ese final lo escribiría yo. Había esperado este momento más de 1000 días. Y sin embargo, todo ocurrió con una extraña calma. En la cocina me puse el delantal de lino, que Xenia solía burlarse por demasiado elegante para una pensionista, y lo até con firmeza. Ya no tenía sentido ocultarlo. Esa noche cocinaría yo. Sobre la encimera estaban los ingredientes que había comprado semanas antes y que escondí en una vieja maleta, dentro del trastero, espárragos blancos frescos, queso curado de oveja, solomillo de ternera gallega, azafrán del Caro, y el vino. Uno que mi difunto esposo guardaba solo para las grandes ocasiones. Hoy lo abrí sin temblar. Corté sofreír reduje y monté los platos con una delicadeza que hacía años no mostraba. No por falta de ganas, sino porque preferí que pensaran que ya no podía, que mi edad me había vencido, que necesitaba ayuda, que era irrelevante. «Huele a restaurante», gritó Lucas, al entrar corriendo a la cocina con esa voz limpia que perfora cualquier hipocresía. Me giré sonriendo. «A ti sí te tengo bien alimentado. Xenia», apareció justo detrás de él, cruzada de brazos con los labios apretados. «¿Y esto? ¿Desde cuándo cocinas así? ¿De dónde ha salido todo esto?» «Solo quería una cena digna para celebrar mis 71 años», respondí, volviendo al fuego con una tranquilidad que la desconcertó. Sirviendo los platos noté el silencio en la mesa. Estaban confundidos. Algo no cuadraba. La comida, el aroma, la presentación, incluso los cubiertos que había sacado del fondo del aparador, todo sugería algo que desafiaba la imagen de madre arruinada y dependiente que llevaban años alimentando. Nadie preguntó más, pero las miradas hablaban solas. Y yo las dejaba hablar. Cada bocado que daban era en realidad una grieta más en la historia que ellos mismos habían inventado. Al levantar la copa para brindar sentí que el momento estaba cerca. Solo faltaba que el vino tocara sus labios, y entonces con voz clara anuncié lo que traía en el sobre. Me puse de pie con la copa en la mano y los ojos bien abiertos. Ni siquiera necesité golpear el cristal para llamar su atención. Bastó el gesto. El silencio se hizo espeso en la sala, y fue entonces cuando hablé. «Quiero proponer un brindis», dije con voz serena, «pero no por un cumpleaños más ni por esta cena que tanto ha sorprendido. Quiero brindar por algo más importante, la suerte, el dinero y la verdad». Vi cómo Xenia ladeaba la cabeza desconfiada. Esteban seguía masticando ajeno, pero el ceño se le frunció. Lucas me miraba con esos ojos grandes que todo lo absorben. Apoyé la copa sobre la mesa y saqué mi tablet. La encendí con un toque, deslicé unos segundos y giré la pantalla hacia ellos. Esto, continué, es lo que he estado gestionando durante los últimos 3 años. Cuentas, inversiones, propiedades repartidas en distintas ciudades. Un portafolio que rondaba los 50 millones. Las cifras brillantes en pantalla no dejaban lugar a dudas. Xenia se quedó sin palabras. Literalmente, sus labios se movieron sin emitir sonido alguno. Esteban dejó caer el cuchillo que rebotó contra el plato con un tintineo seco. «¿Esto es tuyo?».
Preguntó finalmente Xenia casi en un susurro. Sí, y lo ha sido desde que murió vuestro padre, pero decidí no decir nada. Quería ver quién me trataba con respeto, incluso sin saber cuánto valía. Respiré hondo sosteniéndome firme, y he visto suficiente. Nadie se atrevía a moverse, ni una risa nerviosa, ni una pregunta. Solo miradas congeladas. Les ofrecí otro trago de vino, pero nadie alzó la copa. No lo entiendo, murmuró Xenia. Dijiste que no podías pagar ni el gas. Lo dije porque quería saber si me ayudarías. O si sugerirías, como hiciste, que vendiera mi casa y me fuera sola a un residencial para mayores. Ella cerró los puños. Esteban miraba al suelo. Esta fortuna tiene destino, continué sin levantar la voz. Pero ya no será el que esperabais. Lucas levantó la cabeza con curiosidad. Y entonces sonreí por primera vez en toda la noche. Respiré profundo antes de decirlo, sabiendo que cada palabra sería como un puñal para ella. Todo irá a Lucas, anuncié, pero con condiciones muy claras. Si alguna vez Xenia intenta limitar, interferir o dañar la relación entre él y yo, todo ese dinero, cada céntimo, se irá a organizaciones benéficas que ya tengo definidas. Un murmullo seco salió de Esteban, incrédulo. Xenia me miró como si no entendiera el idioma que hablaba. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Logró articular aunque la voz le temblaba. ¿Vas a dejarle a un niño toda una fortuna? Y a mí nada. Lucas es mi verdad, respondí sin dudar. Y lo protegeré incluso cuando yo ya no esté. Pero si es solo un niño, insistió levantándose de golpe. Tú no puedes hacerme esto. Soy tu hija. No has actuado como tal, le dije mirando sus ojos descompuestos. Has intentado apartarme. Has mentido. Has manipulado a tu propio hijo para alejarme. Y ahora simplemente estás recogiendo lo que sembraste. La tensión en la sala se podía cortar. Esteban me observaba como si nunca me hubiera conocido. Lucas, confundido, me apretaba la mano bajo la mesa. No lo permitiré, balbuceó Xenia. No puedes quitarme a mi propio hijo. Entonces sus ojos se pusieron vidriosos. Dio un paso hacia mí y cayó. El golpe de su cuerpo contra el suelo fue seco, brutal. Esteban se levantó de un salto corriendo hacia ella. Xenia, Xenia. Lucas se sobresaltó y quise cubrirle los ojos, pero no fue necesario. Él ya se había refugiado contra mi pecho. Está respirando, dijo Esteban, arrodillado junto a ella. Pero está pálida como el papel. Yo no dije nada. Solo la miré sabiendo que en ese colapso se escondía más que un susto. Tal vez era el miedo. Tal vez por primera vez entendía que no tenía el control. Pero aún no sabía si esa caída sería el inicio de una transformación o solo el preludio del caos. Pedí a Esteban que llamara a una ambulancia. La noche fue larga. El hospital confirmó que lo de Xenia había sido un episodio de ansiedad agudo nada más. Esteban me lo dijo con una voz apagada, sin la arrogancia de siempre, y por primera vez noté en él algo parecido a la vergüenza. No le ofrecí consuelo. Me limité a escuchar. A la mañana siguiente apenas estaba sentándome con un café cuando llamaron al timbre. Era Kent. Traía en los ojos un cansancio distinto, como si llevara años sin dormir, y detrás de él, como una sombra más rota que presente, venía Xenia. ¿Puedo hablar contigo a solas?, me preguntó él bajando la voz. Accedí. Lo invité a sentarse en el banco del porche, el mismo donde años atrás me contaba sus ilusiones juveniles. Ahora parecía otro hombre. Sé que me equivoqué, suegra, dijo con la voz quebrada. Me dejé llevar por el dinero, por las apariencias. Pensé que seguirle la corriente a Xenia era lo más fácil, lo más cómodo. Pero ahora lo único que quiero es arreglar lo que rompimos. No por el dinero, por Lucas y por ti. Lo escuché en silencio. No le interrumpí ni para recriminarle ni para suavizar el momento. Cuando terminó me miró con una esperanza contenida. ¿Y tú, Xenia?, dije al volverme hacia mi hija. ¿Tienes algo que decir? Ella me sostuvo la mirada. Estaba llorando, pero sus labios permanecieron sellados. Ni una sola palabra de arrepentimiento, ni un atisbo de disculpa. Entonces voy a ser clara, declaré con la calma
que da haber tomado una decisión irrevocable. El dinero no lo tocaréis. No hay herencia para quien solo viene a pedir, no a cuidar. Si queréis verme, si queréis formar parte de mi vida, os tocará merecerlo. Desde el respeto, desde la verdad, sin condiciones, sin chantajes, sin máscaras. Kent asintió. Xenia bajó la mirada. Esta casa estará abierta solo para quienes entren con el corazón, no con la calculadora. Vosotros decidís si algún día eso os incluye. Me levanté y cerré la puerta con suavidad. Dentro, Lucas me esperaba con un dibujo en la mano. Han pasado 6 meses desde aquella cena. 6 meses desde que todo cambió, aunque por fuera parezca que la vida sigue igual. Lo cierto es que no. Algo se quebró, sí, pero también algo floreció en ese mismo instante. Lucas viene cada fin de semana, puntual, con una mochila llena de cuadernos, preguntas y ganas. Se ha apropiado del pequeño jardín del patio trasero. Allí, entre macetas viejas y tierra revuelta, sembramos albahaca romero, tomates cherry y hasta un limonero pequeño que él bautizó Don Cítrico. Abuela, hoy quiero aprender tu empanada de bonito, me dijo hace unos días, con una sonrisa más ancha que su cara. Y así pasamos las tardes cocinando, manchándonos de harina y hablando. Lucas ya no me pregunta por qué su madre y su abuela casi no se hablan. Intuye las respuestas. Sabe leer los silencios. Xenia viene a recogerlo, a veces entra, a veces se queda en el coche. No me dirige la palabra. Sus ojos esquivan los míos como si le pesara algo que aún no puede decir. No la obligo. Yo ya dije lo que tenía que decir. Ahora le toca a ella. Esteban, en cambio, ha cambiado más de lo que imaginé posible. Me ha escrito cartas de puño y letra, y aunque aún le cuesta verbalizar ciertas cosas, su mirada es más honesta. Incluso ha venido un par de veces a tomar café. No hablamos del pasado, solo del presente. Y eso por ahora basta. Hoy, mientras recogíamos ramitas de menta, Lucas me miró muy serio. Abuela, ser rica cambia a las personas. Me tomó unos segundos responder. Acaricié su cabello con cuidado y le dije, no, mi amor. Ser rica no cambia a nadie, solo revela quiénes son de verdad. Él asintió, como si hubiera comprendido algo importante. Luego volvió a sus macetas. Esa tarde, al entrar en casa, me descubrí sonriendo. No esa sonrisa forzada que mostré durante años para no incomodar. No. Era una sonrisa real, nacida de la paz. Y mientras lo veía regar su jardín con la devoción de quien cuida un tesoro, supe que la única herencia que realmente vale estaba justo frente a mí.